Chile es el país más largo y estrecho del mundo. La gente lo imagina como una franja ordenada entre la cordillera y el Pacífico, Torres del Paine, los vinos del Valle Central, el desierto de Atacama en las fotos de Instagram. Lo que nadie pone en las fotos de Instagram es la piscina olímpica en medio del desierto que lleva 60 años sin agua. O un teatro con capacidad para 500 personas donde todavía están las butacas, en una ciudad que hoy tiene menos de 100 habitantes. Chile tiene lugares que fueron ciudades reales, con todo lo que tiene una. Hoy se están cayendo a pedazos en el desierto o en la Patagonia mientras nadie los mira. Son 9. Todos con culpable que se salvó y hoy sigue prosperando. Antes de arrancar, no olvides comentar y suscribirte, crack. Número 9. Pampa Unión. Región de Antofagasta. En el medio del desierto de Atacama, en el punto exacto donde se cruzaban los caminos entre las oficinas salitreras del norte de Chile, hubo una ciudad que no debería haber existido. No tenía río. No tenía puerto. No tenía mina propia. Pampa Unión era puro comercio humano, el lugar donde los trabajadores salitreros llegaban los fines de semana a gastar lo que habían ganado durante la semana. Fundada a fines del siglo XIX como nodo de servicios para las oficinas cercanas, La Alianza, Buen Retiro, Ausonia, la ciudad creció sin planificación, sin municipio y sin ley. Lo que llegó primero fue la necesidad, y detrás de la necesidad llegó todo lo que la necesidad demanda cuando no hay nadie que la controle. En su época de auge, Pampa Unión llegó a tener entre 5.000 y 8.000 habitantes permanentes, más los miles que llegaban de las oficinas cada semana. Tenía cantinas, casas de juego, prostíbulos catalogados y clandestinos, 3 iglesias para compensar, un teatro donde se presentaban compañías venidas de Iquique y Antofagasta, y al menos 2 periódicos en circulación simultánea. Era el lugar donde el Atacama hacía negocio. La causa de muerte fue una sola, el salitre sintético. En 1913, el químico alemán Fritz Haber perfeccionó la síntesis industrial del nitrógeno. En 1914, empezó la Primera Guerra Mundial y Alemania, bloqueada por los aliados, necesitaba nitrato para fabricar explosivos sin depender del norte de Chile. Para 1920, el proceso Haber-Bosch ya estaba industrializado a escala masiva. Para 1929, el precio del salitre chileno había caído a menos de la mitad. Para 1940, la mayoría de las oficinas que alimentaban a Pampa Unión estaban cerradas. Sin oficinas, no había obreros. Sin obreros, no había clientela. Sin clientela, no había ciudad. La gente se fue en silencio, sin una inundación ni un decreto ni una bala. Simplemente una semana llegaron menos personas, y luego menos, y luego ninguna. Hoy Pampa Unión tiene entre 15 y 30 residentes permanentes, dependiendo de la fuente y de la temporada. Las ruinas de los edificios principales siguen en pie, paredes de adobe y calamina oxidada, puertas que abren hacia adentro de cuartos vacíos, los restos del teatro con el escenario todavía visible. En el piso del que fue el salón más grande de la ciudad, hay una botella de pisco de los años 40 que alguien dejó sobre una mesa y nadie jamás volvió a buscar. Número 8. Lota Alto. Región del Biobío. Si Pampa Unión murió sin un evento dramático, Lota tuvo el suyo con fecha y firma. Lota no es un pueblo fantasma en el sentido clásico, todavía hay gente, todavía hay casas habitadas, todavía funciona el municipio. Pero hay una parte de Lota, Lota Alto, la ciudad que construyó la compañía carbonífera e industrial de Lota sobre el cerro para alojar a sus mineros, que hoy se cae a pedazos mientras el Estado mira desde lejos. El carbón en Lota se empezó a explotar en 1852. La familia Cousiño, y luego la familia Cousiño Goyenechea, construyeron uno de los complejos industriales más grandes de América del Sur en el siglo XIX. Minas que se extendían varios kilómetros hacia el mar en galerías subterráneas, fundiciones, astilleros, y sobre el cerro, una ciudad entera con casas para los obreros, escuela, hospital, teatro, parque con jardines botánicos y aviario diseñados por el mismo paisajista que trabajó para la familia real belga. Todo propiedad de la empresa. Todo controlado por la empresa. En el mejor momento del carbón de Lota, las minas empleaban directamente a más de 10.000 trabajadores y sostenían a una ciudad de más de 50.000 habitantes. El Chiflón del Diablo, la galería más profunda, la que bajaba casi al nivel del mar, producía carbón que calentaba casas en Santiago, movía barcos en Valparaíso y generaba electricidad en todo el centro-sur del país. La causa de muerte fue una decisión política tomada en 1997. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle determinó que las minas de carbón de Lota ya no eran viables. La empresa estatal Enacar recibió la orden de cerrar. El 31 de julio de 1997, la última extracción fue izada desde el fondo de la mina. Aproximadamente 1.200 mineros quedaron sin trabajo de un día para otro. El Estado ofreció bonos de retiro. Algunos aceptaron. La mayoría no tenía a dónde ir. Lo que quedó en Lota Alto fue un barrio que nunca tuvo sentido sin la mina, las casas de madera de los obreros, muchas todavía en pie pero sin mantenimiento, los pabellones de los supervisores, el hospital clausurado, el teatro que funcionó durante décadas y hoy tiene el techo combado. El Parque Isidora Cousiño,
que conserva parte de los jardines originales, es hoy uno de los pocos lugares del mundo donde se puede caminar sobre las galerías subterráneas de una mina de carbón activa hace apenas 30 años. El humanizador de Lota no es un edificio. Es don Sergio Jara, minero del Chiflón que en 1997 tenía 52 años y rechazó el bono de retiro porque no sabía hacer otra cosa. Trabajó los últimos meses haciendo visitas guiadas en el museo, hasta que las rodillas no le dieron más. Sus nietos viven en Concepción. Él sigue en Lota. Número 7. Seguel. Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. En la cordillera de los Andes, a una hora de Rancagua por un camino que en invierno se cierra por nieve, hay una ciudad que no tiene una sola calle. Solo escaleras. Seguel fue construida a partir de 1905 por la Braden Capper Company, empresa norteamericana que luego se convirtió en Kennecott Capper, para alojar a los trabajadores de la mina El Teniente, la mina de cobre subterránea más grande del mundo. Como el terreno de la precordillera no permitía trazado de calles, los ingenieros diseñaron una ciudad vertical, escaleras centrales de madera, edificios pegados unos sobre otros, ascensores de carga para subir materiales, y en el centro, el gran hotel para los ejecutivos norteamericanos. En su punto más alto, Seguel llegó a tener 15.000 habitantes. Había escuelas con ciclo completo, un hospital con pabellón de cirugías, cine, cancha de tenis y de fútbol, club para los supervisores gringos y otro club separado para los obreros chilenos. La segregación también estaba construida en la arquitectura. El idioma oficial de la administración era el inglés. Los catálogos de los almacenes eran en inglés. Los médicos venían de Estados Unidos. La causa de muerte fue una decisión de Codelco, la empresa estatal que asumió el control del Teniente en 1971 tras la nacionalización del cobre, que a fines de los años 70 determinó que era más eficiente que los trabajadores vivieran en Rancagua y subieran a la mina en turnos. No hubo evento dramático. Fue un traslado organizado, ordenado, gradual. Entre 1979 y 1987, las familias fueron bajando. Los edificios quedaron solos. Lo que distingue a Seguel de la mayoría de las ciudades abandonadas de Chile es que quedó casi intacta. Codelco la conservó, en parte por interés patrimonial y en parte porque sigue siendo necesaria como infraestructura de apoyo para la mina activa. En 2006, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Hoy se puede visitar en tours autorizados desde Rancagua, siempre con guía, siempre en días determinados. Pero hay algo que los tours no muestran. En el sector residencial norte, las casas más chicas, las que eran de los obreros de menor rango, están en peor estado de conservación que las del Gran Hotel y los edificios administrativos. La lógica del abandono reprodujo exactamente la misma jerarquía que tuvo la ciudad cuando estaba viva. Número 6. Pisagua. Región de Tarapacá. Pisagua tiene un reloj que marca la hora que se detuvo cuando decidieron que el pueblo ya no importaba. No es metáfora. La torre del reloj de la Plaza de Armas de Pisagua todavía está en pie, con la esfera visible desde el mar, aunque hace años que nadie le da cuerda. El puerto de Pisagua fue fundado en el siglo XVIII como punto de desembarco en la costa del norte de Chile. A fines del siglo XIX, con el auge del salitre, se convirtió en uno de los puertos de exportación más importantes de la región. Los trenes descargaban salitre desde las oficinas del interior, los barcos lo llevaban a Europa y a Norteamérica, y el dinero construyó un teatro, que todavía se mantiene en pie, pintado de amarillo, con capacidad para 400 personas, en una ciudad que en ese momento tenía 3.000. Pisagua tuvo 2 muertes. La primera fue lenta. Con el colapso del salitre en los años 20 y 30, el tráfico del puerto cayó y la población empezó a migrar hacia Iquique. Para 1960, ya era un pueblo de pescadores con sombra de lo que había sido. La segunda muerte fue más oscura. El 11 de septiembre de 1973, el gobierno de Salvador Allende fue derrocado por un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. En las semanas siguientes, la junta militar necesitaba lugares para retener a los miles de presos políticos que estaban siendo capturados en todo el país. Pisagua, por su aislamiento, rodeada de acantilados, con una sola ruta de acceso, fue elegida como campo de concentración. Entre septiembre y diciembre de 1973, aproximadamente 1.000 personas fueron recluidas en el Teatro Municipal de Pisagua y en la cárcel que se habilitó de urgencia. Hubo torturas documentadas. Hubo ejecutados. En 1990, con el retorno a la democracia, una excavación en el cementerio de Pisagua descubrió una fosa común con 19 cuerpos. Algunos con signos de ejecución, algunos con las manos todavía atadas. Las imágenes de esa excavación dieron la vuelta al mundo y pusieron a Pisagua en el mapa de una manera que su teatro y su reloj nunca habían logrado. Hoy Pisagua tiene aproximadamente 200 habitantes. El teatro está en restauración permanente desde hace más de una década, con andamios que se instalan y se retiran sin que el trabajo avance de manera visible. La fosa común está señalizada. El reloj sigue sin dar la hora. Número 5. Humberstone. Región de Tarapacá. Hay una piscina en el desierto de Atacama que fue construida con el casco de un barco. No un estanque improvisado. Una piscina olímpica, con vestuarios de azulejo, tobogán, trampolín y gradería para el público.
Construida en los años 40 en el corazón del desierto más seco del mundo, a casi 50 kilómetros del mar, para que los hijos de los obreros de la oficina Humberstone tuvieran donde nadar en verano. Humberstone fue fundada en 1872 con el nombre de Oficina La Palma, rebautizada en honor al ingeniero inglés James Humberstone, el hombre que perfeccionó el proceso de extracción del salitre conocido como Sistema Sanks. Durante su auge albergó aproximadamente 3.700 personas en una ciudad planificada, casas para los obreros, casas para los supervisores, iglesia, escuela, teatro con capacidad para 500 personas, hotel, pulpería, y esa piscina construida con el casco oxidado de un barco que alguien trajo desde Iquique en partes. La causa de muerte fue la misma que mató a Pampa Unión y a decenas de otras oficinas salitreras del norte de Chile. El salitre sintético dejó al salitre natural sin mercado. Humberstone cerró definitivamente en 1960. Lo que hace distinto a Humberstone es la escala de lo que quedó. Cuando los últimos trabajadores se fueron, no se llevaron todo. Dejaron las butacas del teatro. Dejaron los libros en la biblioteca de la escuela. Dejaron los envases en la pulpería, las herramientas en los talleres, las máquinas del proceso Sanks, los estanques inmensos donde el salitre se disolvía con agua caliente, con la oxidación de 60 años pero todavía en pie. El desierto de Atacama, con su humedad casi inexistente, conservó todo sin exhibirlo. En 2005, la UNESCO declaró a Humberstone y a la oficina vecina Santa Laura Patrimonio de la Humanidad. Hoy se puede visitar. El teatro sigue en pie, con el escenario y parte de las butacas. La piscina sigue en pie, vacía, con el casco del barco visible desde afuera. Lo que la UNESCO no dice, o no dice con suficiente claridad, es que la declaración de patrimonio llegó 4 décadas después del cierre, cuando el deterioro ya era irreversible en gran parte de las instalaciones. Patrimonio de la Humanidad es también una forma elegante de decir, esto se está cayendo y decidimos mirarlo en lugar de evitarlo. Número 4. Quillagua. Región de Antofagasta. Quillagua fue durante siglos el único oasis del tramo más árido del río Loa. En el corazón del Atacama, donde el desierto no da tregua, el Loa traía agua suficiente para sostener cultivos, para sostener ganado, para sostener una comunidad de agricultores y artesanos que llevaba generaciones en el mismo lugar. La historia de Quillagua no empieza con una mina ni con un boom exportador. Empieza mucho antes, con los atacameños y los aymaras que ya cultivaban esta tierra siglos antes de que llegara la colonia española. Quillagua fue en distintos momentos de su historia punto de descanso en las rutas del salitre, reserva de agua para los trenes, y lo que en el siglo XX seguía siendo su identidad real, un pueblo agrícola que producía aceitunas, frutas y cebollas en el único suelo fértil de cientos de kilómetros a la redonda. En los años 90, Quillagua tenía alrededor de 500 habitantes. Tenía escuela primaria, posta médica, iglesia, sede social. El 25 de mayo de 1997, un ducto de la minera Collahuasi, en ese momento propiedad del consorcio de las empresas Trata y Anglo American, reventó y derramó ácido sulfúrico directamente sobre el río Loa, aguas arriba de Quillagua. El ácido mató todo lo que había en el río. No en sentido metafórico, la fauna acuática del Loa desapareció en el tramo que pasaba por Quillagua. Cuando el agua llegó a los canales de riego de los agricultores, mató las plantaciones. Cuando llegó a los bebederos, mató el ganado. El suelo que había tardado siglos en acumularse la materia orgánica necesaria para ser fértil quedó inutilizable. Minera Collahuasi fue multada. La multa fue de 500 UTM, equivalente en ese momento a poco más de 12 millones de pesos chilenos, alrededor de $24.000. $24.000 por matar un pueblo. Hoy Quillagua tiene entre 80 y 120 habitantes, dependiendo de la temporada. La escuela cerró en 2009 por falta de matrícula. Las huertas que quedan se riegan con agua traída en camión desde Calama. La empresa que derramó el ácido sigue operando. La mina sigue produciendo. Número 3. Chacabuco. Región de Antofagasta. Chacabuco es el único lugar de este video que murió 2 veces. La primera vez fue por el salitre. La segunda fue por Pinochet. Oficina Chacabuco fue fundada a fines del siglo XIX para explotar los yacimientos de nitrato del Pampa del Tamarugal. En su época de mayor actividad, entre 1920 y 1938, albergó a más de 7.000 personas en una ciudad con todos los servicios propios de una oficina grande: hospital, teatro, escuelas, estadio, plazas, cine. La producción de salitre de Chacabuco era suficiente para justificar una línea de ferrocarril propia que conectaba con el puerto de Mejillones. La crisis del salitre de los años 30 la mató como mató a todas las demás. En 1938, Chacabuco cerró. Los 7.000 habitantes se fueron. Los edificios quedaron solos en el desierto. Ahí empieza la segunda historia. En septiembre de 1973, después del golpe de Estado, la Junta Militar necesitaba capacidad de detención masiva. Chacabuco, con sus edificios intactos conservados por el clima del Atacama, su aislamiento y su lejanía de los centros urbanos, fue habilitada en semanas como campo de concentración.
Entre noviembre de 1973 y mayo de 1974, aproximadamente 1.800 prisioneros políticos, en su mayoría hombres, profesionales, dirigentes sindicales, militantes de partidos de izquierda, fueron recluidos en Chacabuco. El teatro de la antigua oficina salitrera fue convertido en dormitorio colectivo. Las casas de los supervisores fueron asignadas a los guardias. El estadio fue usado para ejercicios forzados y para algunas de las sesiones de interrogación. Entre los detenidos había intelectuales, médicos, profesores. Para sobrevivir al encierro, algunos organizaron una biblioteca con los libros que les permitían tener. Otros organizaron una orquesta, ensayando en el mismo teatro donde 40 años antes se presentaban compañías de zarzuela venidas de Santiago. Ángel Parra, músico e hijo de Violeta Parra, estuvo detenido en Chacabuco y escribió canciones ahí adentro. En mayo de 1974, los prisioneros fueron trasladados a otros centros de detención. Chacabuco quedó vacía por segunda vez. Hoy Chacabuco es un museo abierto con entrada libre, administrado de manera precaria por un grupo de exprisioneros y sus descendientes. Los edificios de la antigua oficina están en distintos estados de deterioro, el teatro está parcialmente en pie, las casas se caen, la maquinaria del proceso Sanx está oxidada pero visible. Hay un monumento a los detenidos. Hay un libro de visitas que la gente firma. Lo que no hay es financiamiento estatal permanente para conservarla. Un lugar que fue campo de concentración del Estado chileno está siendo conservado, con dificultad, con recursos insuficientes, por las familias de las víctimas de ese mismo Estado. Número 2. Puerto Cristal. Región de Aysén. Para llegar a Puerto Cristal hay que cruzar el lago en lancha desde Puerto Guadal. No hay otra forma. No hay ruta terrestre que llegue hasta ahí. El pueblo está pegado a la orilla sur del lago General Carrera, el lago más grande de Chile y el segundo más grande de América del Sur, rodeado de montañas y bosque nativo en la Patagonia chilena. Puerto Cristal fue fundado en los años 30 por la compañía minera Aysén para explotar los depósitos de plomo y zinc que habían sido descubiertos en las rocas de la orilla del lago. La empresa construyó desde cero lo que necesitaba: muelle, planta procesadora, bodega de concentrados, casas para los trabajadores, escuela, hospital, comedor, sala de cine, funcionaba con proyector y telón, una vez a la semana, con películas en 16 milímetros enviadas desde Coyhaique. En su mejor momento, Puerto Cristal llegó a tener unos 400 habitantes y producía concentrado de plomo y zinc que se exportaba embarcado por el lago General Carrera y luego por el río Baquer hasta el Pacífico. Era una de las pocas fuentes de empleo formal en la Patagonia chilena de mediados del siglo XX. La causa de muerte fue la caída del precio internacional del zinc en los años 90. En 1996, la compañía propietaria, que para entonces se llamaba Compañía Minera Chile, cerró las operaciones. Los trabajadores recibieron finiquito y fueron trasladados. El pueblo quedó con sus edificios, sus maquinarias, sus instalaciones médicas y educativas, sus mobiliarios, exactamente como estaba el día en que la compañía decidió que ya no era rentable seguir. Lo que hace a Puerto Cristal diferente del resto de los lugares de este video no es la historia de cómo murió. Es el estado en que quedó. Porque Puerto Cristal, a diferencia de Humberstone o de Chacabuco, no tiene museo. No tiene tours organizados. No tiene UNESCO ni reconocimiento oficial de ningún tipo. Tiene entre 5 y 10 residentes permanentes, la mayoría adultos mayores que se quedaron porque era lo único que conocían, y el resto de las casas y edificios simplemente ahí, deteriorándose a su propio ritmo, sin que nadie los visite de manera sistemática. La sala de cine todavía tiene el telón. La escuela todavía tiene los pupitres. El hospital todavía tiene algunas camillas. El lago sigue siendo de un azul imposible afuera de las ventanas rotas. No hay cartel que explique qué pasó. No hay placa. No hay número de teléfono para reservar una visita guiada. Puerto Cristal existe en el silencio de la Patagonia sin que nadie la haya declarado patrimonio de nada. Número 1. Quepuca Ralco y Ralco Lepoy. Región del Biobío. Este es el único lugar de esta lista que no se puede visitar porque no existe. Está bajo el agua. Quepuca Ralco y Ralco Lepoy eran dos comunidades pehuenche en el alto río Biobío, en la cordillera de los Andes, provincia de Biobío. Las comunidades llevaban en ese territorio generaciones. No décadas, generaciones. Los pehuenches son un pueblo mapuche andino que habita la zona precordillerana del sur de Chile desde antes de la llegada de los españoles, y el Alto Biobío era para ellos territorio sagrado, territorio de cementerios, territorio de transmisión cultural entre abuelos y nietos. Quepuca Ralco y Ralco Lepoy no murieron por agotamiento de un recurso, ni por una crisis económica, ni por una epidemia, ni por la violencia de un golpe de Estado. Murieron porque una empresa española llamada Endesa, privatizada bajo la dictadura de Pinochet y vendida a capitales ibéricos durante los años 90, quería construir una represa hidroeléctrica en el río Biobío para vender electricidad al sistema interconectado central de Chile. El proyecto Ralco implicaba inundar 3.500 hectáreas de territorio pehuenche. Endesa lo sabía desde el principio. El Estado chileno lo sabía desde el principio. En 1997, la empresa presentó el estudio de impacto ambiental ante la Comisión Nacional del Medio Ambiente. El estudio fue aprobado.
CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el organismo del Estado chileno encargado de proteger los derechos de los pueblos originarios, se opuso formalmente al proyecto. El director de CONADI de la época, Mauricio Huenchulaf, fue removido de su cargo por el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Su reemplazante, Domingo Namuncura, también se opuso al proyecto y también fue removido. El tercer director aceptó negociar. Esto no es interpretación. Es parte del registro oficial del caso. Las familias pehuenche que se negaban a ser relocalizadas fueron objeto de una presión sostenida durante años. Visitas de ejecutivos de Endesa, visitas de funcionarios del Estado, presión sobre los ancianos, presión sobre los jóvenes. La empresa ofreció tierras de reemplazo en zonas sin agua, sin historia, sin la infraestructura cultural que hace que un territorio sea un territorio y no solo un pedazo de suelo. Dos hermanas pehuenche, Nicolasa y Berta Quintremán, se convirtieron en el símbolo de la resistencia. Nicolasa dijo en una entrevista que prefería morir antes que abandonar la tierra donde estaban enterrados sus muertos. Berta llevó el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2004, el embalse Ralco fue llenado. Quepuca Ralco y Ralco Lepoy quedaron bajo el agua. Los cementerios quedaron bajo el agua. Las huertas quedaron bajo el agua. Las casas quedaron bajo el agua. Endesa Chile es hoy propiedad de Enel, la eléctrica italiana. La central Ralco produce 570 megavatios de potencia instalada. La electricidad se vende a precio de mercado. Las familias pehuenche relocalizadas recibieron tierras que en muchos casos no tienen acceso a agua potable, a las que no pueden llegar en épocas de lluvia, y donde no hay los recursos del bosque y el río con los que sus comunidades habían subsistido durante siglos. Berta Quintremán murió en 2013. Nicolasa murió en 2022. Nunca volvieron a sus tierras porque sus tierras no existen más. Este es el lugar número 1 de esta lista no porque sea el más antiguo ni el más documentado. Es el número 1 porque es el más reciente, porque tiene nombre y apellido el responsable, y porque prueba que el tipo de abandono que atraviesa todos los demás lugares de este video, el abandono que siempre tiene una empresa o un estado detrás, el abandono que siempre le pasa a los que menos pueden impedirlo, no es historia del pasado. Pasó en 2004. Con el conocimiento del gobierno. Con el nombre de la empresa en el contrato. En democracia. 9 lugares. 9 causas distintas que en el fondo son variaciones de lo mismo. El salitre que agotó el mercado y se llevó a Pampa Unión y a Humberstone. El carbón que dejó de ser rentable y apagó Lota. El cobre que concentró su lógica y vació su el. El ácido que derramó Minera Coyahuasi sobre Loa y mató el único suelo fértil en cientos de kilómetros. La dictadura que convirtió en cárcel los teatros de Pisagua y Chacabuco. La empresa que cerró sin aviso y dejó Puerto Cristal con los pupitres y las camillas adentro. La represa que enterró bajo el agua 2 comunidades con el permiso firmado del Estado. Chile tiene fama de país ordenado, de instituciones sólidas, de historia que se administra bien. Pero sus pueblos abandonados cuentan otra historia, la historia de todo lo que se construye para extraer y se abandona cuando ya no queda nada que extraer, o cuando resulta más barato irse que quedarse. Los que se quedaron no son los que no pudieron irse. En muchos casos son los que decidieron que ese era su lugar aunque el Estado y las empresas ya hubieran decidido que no. Si este video te parece importante, suscríbete al canal, porque la próxima semana hay otro de esta misma categoría, y los que vienen tienen casos que van a sorprenderte más que estos. El algoritmo no muestra estos videos si no hay interacción. Un like tarda 2 segundos, y para nosotros es la diferencia entre que el video llegue a 1000 personas o a 100.000.